Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y como siempre muy bien acompañado con José María Guillén, nuestro psicólogo y naturópata. Muy buenos días, José María. Buenos días a todos. Muy buenos días. Si la última semana que nos vimos con José María hablamos de los secretos de omega 3, hoy seguimos con los secretos, pero muy secretos, porque hablaremos de los secretos de la salud intestinal. ¿Sí? Él nos va a explicar lo que es este sistema digestivo, lo que es este cerebro, porque es un cerebro y cómo trabaja. Cuéntanos. Pues muy bien. Muchas personas ya saben que en el intestino, en el estómago, tenemos el segundo cerebro. Muy bien. Y es porque es una zona que es capaz de pensar por sí misma. Es decir, tiene una riqueza de fibras nerviosas, de neuronas, de neurotransmisores muy elevada, de manera que se originan incluso, por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina o la dopamina. Yo tengo una pregunta. Tú dices, pueden pensar. Yo creo que más que pensar, entre comillas, porque pensar el cerebro central, es expresar esos pensamientos de una No, forma o de otra. sí. Más bien es sentir, Sentir y expresar, sentir. ¿no? Lo que pasa es que cuando digo pensar, Mm. puede ser en el sentido de que pueden tener unas reacciones que no hagan caso del cerebro Pues son propias, craneal vale. y pueden ir por su propio lado, es decir, puede ser independiente, Independiente y toman decisiones exactamente. de cómo reaccionan ante un estrés o cualquier situación. Pueden tener uno el sistema central, que es nuestro cerebro, y otro es el sistema digestivo y estos intestinos. Sí, ¿Sí? Bien, entonces en ello va muy ligado y es muy importante la alimentación, ¿no? sí, por supuesto. Antes de entrar en la alimentación, si me lo permites, Sí, acabaría de aclarar un poco muy bien. otro aspecto que recojo en mi libro El Quinto Quinto cerebro. Cerebro, Ujú. que es un aspecto que aún no es del todo conocido. Hemos dicho que el intestino del estómago se considera muchas veces, o está considerado el segundo cerebro. Sin embargo, no hay un solo cerebro, sino que hay dos más, hay dos. Es decir, sería el segundo y el cuarto. Porque el tercero, si ya lo sabéis de otras Sí, veces que lo he explicado, sería el corazón. corazón. El corazón sería el tercer cerebro. Entonces, ¿por qué segundo y cuarto? Pues muy bien, primeramente el intestino, sobre todo que es la parte más conocida como segundo cerebro, tenía esta parte nerviosa que es la que corresponde al sistema entérico, que es una parte del sistema nervioso que es, digamos, el que se cuida del funcionamiento del aparato digestivo. Es una Ujú. cubierta nerviosa muy rica pues, en fibras nerviosas, en neurotransmisores, neuronas y tal. Pero ¿qué ocurre? Digamos que todas estas células son, digamos, parte nuestra porque tienen nuestro propio ADN, son nuestras, forman parte de nuestro organismo. Ujú. Sin embargo, en el intestino, por ejemplo, coexiste otro cerebro, coexisten otros organismos con un ADN distinto, porque no son nuestros, sino que son entes ajenos, que son pues los parásitos, bacterias, hay Es una toda esa serie. fauna que tiene vida propia y Sí, tiene un servicio y un trabajo para nosotros. Eso es exacto. importante. Es lo que se llamaba la fauna, digo, Mm. perdón, la flora La flora intestinal, intestinal. aunque en realidad parecía una flora, pero era una fauna. Sí. ¿Eh? Este concepto de flora intestinal ya hace años se cambió por microbiota. Ujú. Entonces, a partir de hace unos años, ya no decimos flora intestinal, sino que decimos microbiota. Entonces, esta microbiota es ajena a nuestro propio organismo, está como hospedada, es un huésped. ¿Eh? Y Ujú. también se le considera un cerebro porque puede influir en nuestro comportamiento, porque se han hecho muchas investigaciones
Y se ha comprobado pues, que según qué ¿Qué bichito? parásito, ¿Qué qué parásito? bichitos, Ujú. pues puede influir en nuestros comportamientos. Por ejemplo, de las más conocidas, que es la cándida, pues puede empujar a la persona a comer dulce, Claro, lo pide la propia porque cándida. se lo pide. Claro, La pide. Entonces, habrás oído muchas veces a alguien que dice, es que el cuerpo me pide dulce. es la cándida. Bien, no es que sea tu cuerpo, sino estos parásitos que tienes tú aquí que te están influyendo, que ejercen un gran poder y piensan por ti. Claro, quieren comer y piden, yo quiero dulce. Y tú le das dulce y hay veces que la gente no se da cuenta que muchas cosas que tú ingieres se transforman en azúcares, esos azúcares se transforman en alcohol y ese alcohol le da vida al cándida. Y aparte de que esa cándida tiene la capacidad de emigrar a todo nivel, llega a pulmones y puede darte la sensación de que estás constipado, que tienes mucosidad, y realmente no es mucosidad, son las cándidas, son sus excrementos, suben al cerebro y pueden producir una depresión. Bien, eso es muy complejo, no Es es muy tan complejo, pero sencillo. es No real, es tan ¿eh? sencillo. Lo que decías, por ejemplo, de los azúcares y alcohol. Ujú, Por ejemplo, tú sabes que existe un trastorno que sufren muchas personas que tienen alcoholismo, ujú. ¿eh? Que entonces que tienen el hígado graso por alcohol, ¿bien? Pues lo que tú has dicho, los azúcares también se pueden convertir Alcohol, en alcohol y entonces una persona puede sufrir una esteatosis hepática que sería no alcohólica, no alcohólica. es decir, sería también una inflamación del hígado, igual que si tuvieras, que si bebieras alcohol, pero no bebes alcohol. Eso le pasa mucho a los vegetarianos, porque Exactamente. toman mucha fruta, muchas verduras y hacen esta producción de alcohol. Bueno, la fruta y verdura no precisamente es que sea lo peor, No, ¿eh? no es el peor, pero es una parte. Sino que es más bien lo que serían alimentos procesados Ujú, excesivamente ricos en azúcares, en harinas refinadas, ujú. que esto, pues, por ejemplo, la harina refinada es una cadena de azúcares que cuando se digiere se descompone y se va convirtiendo en azúcares simples. Entonces, todo esto, pues con los años, según qué personas, porque no a todo el mundo pues, le afecta por igual, pues puede provocar un efecto parecido a que si tomaras alcohol, ¿eh? Entonces, pues bueno, como decías, la alimentación es muy importante y digamos que sería un poco el 50% o algo más también de los problemas que suelen suceder con el sistema digestivo, ¿eh? Pero, luego lo hablaremos también, los problemas emocionales pueden ser pues también un porcentaje muy elevado. Yo le pondría la alimentación 50 y los emocionales a 50 casi, porque son el trabajo y las compensaciones emocionales lo que aquí nos va a arreglar o a desarreglar la historia. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, esto, cuando hablamos de porcentajes, son porcentajes muy teóricos, Bueno, claro, porque, cada persona depende. claro, depende mucho, porque, por ejemplo, si una persona pues está comiendo, por ejemplo, alimentos procesados con muchos aditivos, muchos conservantes, pues esto pues le puede pesar más Claro, que esa persona que esté comiendo más natural, ¿no? muy claro. Y en cuanto a la parte emocional, pues también depende mucho de cada caso, ¿eh? Todo depende de la fuerza, de la intensidad de los problemas y también de la permanencia, porque todos esos problemas que estamos hablando, pues que pueden tener un origen o una manifestación digestiva, intestinal, bueno, siempre puede haber aquel dolor de barriga, aquella diarrea puntual, Mm. porque has comido algo, porque te ha pasado algo que te provoca un dolor de barriga, lo que sea, o la indigestión. Pero lo que es realmente más importante, lo que suele ser más preocupante, son aquellos problemas crónicos que son de 1 año, 2 años, 3 años y muchos años atrás. Exacto. A mí me vienen muchas personas, pues por ejemplo, uno de los instrumentos que utilizamos para evaluar, para ayudar a ver la solución y el alcance de los problemas es, por ejemplo, un test de intolerancia alimentaria. Entonces,
cuando me vienen a hacer el test de intolerancia alimentaria, pues claro, yo hago unas preguntas y una de ellas, lógicamente obligada, es ¿desde cuánto tiempo hace que tienes este problema? Que puede ser un problema de diarrea, de estreñimiento, de Cualquier cualquier tipo. cosa, ¿no? De dolor de barriga y tal. Y te dice, uy, hace años. Claro, el problema es que no se tratan las manifestaciones digestivas en su momento de una manera clara, no se busca realmente cuál es el origen de los problemas y lo único que se suele hacer es taparlo. Bueno, si tú tienes un dolor que tienes acidez, pues un antiácido. Que tienes... Cualquier Claro, manifestación, pues nada, tienes una diarrea, pues se la corta, que claro. para eso se hay O que, por ejemplo, tratamiento. tienes Helicobacter, pues Mm, un antibiótico. claro. O si tienes cándida, pues bueno, pues también Tratamiento para cándidas. Claro, un- cualquier cosa, pero ¿qué es lo Pero que claro, hay que provoca? ver un poco de dónde viene todo esto. Claro, ¿qué es lo que ¿Cómo se ha provoca? ido generando todo esto? Por ¿Cuándo ejemplo, empezó y por qué? No se sabe, pero hay que encontrar el por qué. por ejemplo, una cosa que es muy habitual, por desgracia, que es Helicobacter pylori. Ujú, Helicobacter pylori normalmente se manifiesta pues, en el estómago. ujú. Y entonces, claro, pues se trata con antibiótico y normalmente pues se reconduce, se para y ya está. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? En muchas ocasiones vuelve a salir Sí, y cada vez es peor. porque se va acrecentando. Claro, El cuerpo va haciendo una respuesta cada vez mayor. claro. En un momento dado puede ser importante dar un antibiótico, pero de una manera muy puntual, en casos muy concretos. Ujú, Yo recuerdo cuando hace tiempo miré información sobre antibióticos y Helicobacter. ujú. Y bueno, pues antiguamente no habían los antibióticos. Entonces la gente tenía Helicobacter que provocaba llagas en el estómago y tal. Entonces en Estados Unidos empezaron a tratar a la gente con antibióticos como una terapia novedosa. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las llagas, el Helicobacter, bajaron, se disminuyeron, pero curiosamente, en el mismo periodo de tiempo, aumentaron los cánceres del estómago. Es decir, es una cosa anacrónica, incongruente. Pero, Sin embargo, tiene un significado. Pero ahí se quedó, ahí se quedó. Entonces, una de las deducciones que podemos hacer es que el Helicobacter es una bacteria que tenemos todos, prácticamente todos, todo el mundo lo tiene, y no no pasa molesta. nada. No pasa nada hasta que se desequilibra, hasta que aumenta. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace pues generalmente porque la persona con Helicobacter, o que tiene Helicobacter, previamente es una persona con ansiedad. Una persona que además cuando come deprisa, lo cual hace que el estómago se altere, porque tiene que, tú sabes que En funcionamiento muchas cosas rápidamente y no va bien. sí, el estómago lo que genera son ácidos Claro. para digerir, pero poca cosa más. Pero además los genera por un orden. El problema es que, por ejemplo, cuando una persona come deprisa y no mastica bien, obliga al estómago a hacer un trabajo que no le corresponde y para el cual no está capacitado, porque el estómago no tiene muelas, Claro, entonces no puede triturar. Ahora, al estómago le tienes que dar el alimento triturado, luego lo descompondrá, lo deshará en nutrientes más pequeños. Claro, pero él tiene esa función, no la de masticar. La Exacto. masticación se hace en la boca. Exacto, y el estómago tampoco tiene la riqueza en enzimas digestivas que tiene la saliva. Claro, esta ya empieza a trabajar cuando tú masticas, Ah, esas enzimas están haciendo su trabajo. eso hace una predigestión. Claro, Y además, la saliva tiene un efecto bactericida antiinfeccioso. claro. Claro, entonces es una primera barrera para Para los microbios exacto, trabajen para diferente. bacterias y todo, para que el estómago no se genere
infecciones o un terreno excesivamente ácido que entonces puede favorecer el cáncer. Claro. Entonces, claro, ahí está el Helicobacter. La mayoría de las veces, cuando realmente se soluciona, es cuando la persona calma su ansiedad, calma la ansiedad también al comer, mastica mejor, y ensaliva mejor. Y normalmente esto se va reduciendo y se va poniendo a nivel. Y esto luego ocurre también con el intestino, con otros parásitos y tal, que también lo que requieren es un equilibrio, lo que se llama una homeostasis. Que es lo que busca el organismo. Claro, porque además si esto no se hace correctamente, se produce lo que decimos el disbiosis, ¿no? O sea, los problemas que tienes de absorber los alimentos, porque el intestino no está permeable. Y claro, en ese intestino realmente es cuando se hace la digestión total. O lo que no sirve va afuera y las vitaminas van hacia el torrente sanguíneo. Pero gracias a que esos intestinos tengan una buena permeabilidad, un buen funcionamiento, ¿ok? Y además tengan sus vellosidades en condiciones para hacer el movimiento peristáltico, además, y enviar cada cosa a su lugar. Si hacemos desparasitar a la gente y limpiar en exceso, nos cargamos todo el sistema. Cuéntame. En muchas ocasiones cuando se hacen detoxificaciones o limpieza de hepáticas o limpieza de lo que sea, quizás se pone en una situación estresante. Forza, por ejemplo, el hígado. El hígado lo que necesita sobre todo es tranquilidad, porque tiene tantas funciones que si nos descuidamos, pues lo maltratamos, lo alteramos, y luego esa alteración pues va a suponer unas dificultades para acabar de digerir ciertas sustancias o para su función antitóxica. Claro, porque además al lado del hígado está el páncreas. Ese páncreas tiene, para que la gente nos entienda, como si tuviera un K7 que disuelve las grasas. Tiene su función de disolver. Entonces sería así, el páncreas emite unas enzimas. Claro, y eso hace eso. Unos enzimas pancreáticos que pueden disolver la grasa, igual que la bilis también. La bilis también tiene una función para emulsionar las grasas. Si falta bilis, pues las grasas no se deshacen bien y entonces hay un problema. Es decir, es muy complejo. Cada punto es muy complejo. Exacto. Pero lo que yo me refería era que tenemos que facilitar estas funciones. Entonces, cuando se come deprisa y mal, pues se dificultan estos órganos, entonces empiezan a funcionar mal, a estar un poco desbordados, y entonces esto se va manifestando en el intestino, que es la siguiente parte, es la siguiente continuación de la parte digestiva, porque la parte digestiva, no olvidemos, empieza en la boca y acaba en el ano. Tiene aproximadamente unos 11 metros de largo, ¿vale? Entonces es importante tanto la entrada como la salida. No solamente el colon, o no solamente el hígado, o solamente el estómago, sino que es todo un proceso, todo un órgano, y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por ejemplo, si hablamos del hígado, decíamos que el hígado tiene muchas funciones, pues una de las cosas que ocurre muchísimo es que el hígado, como digo, necesita tranquilidad, tanto a nivel de alimentación, es decir, evitar pues alcohol, grasas, fritos, o sustancias tóxicas como pueden estar en pues, aditivos, conservantes o productos muy procesados. Todo esto fatigará al hígado. Y luego, claro, está fatigado y además se producen sustancias de desecho que se pueden combinar y pueden formar pues piedras, pueden formar jabones, piezas de jabón, pueden formar muchas sustancias. Si una limpieza, el hígado de hecho no hace falta limpiarse, se autolimpia. Lo que puede ser muy importante es no ensuciarlo. Exacto, eso es lo más importante, y además que la gente tiene que aprender a eso, que una vez que está sucio, como se suele decir, cuesta un trabajo que se regule. En cambio, claro, si evitamos que no pase por ahí, pues vivimos mucho mejor. Pero una limpieza excesivamente fuerte
puede forzar al hígado y lo puede fatigar aún más. Aún más, claro. Entonces de lo que se trata es darle tranquilidad, Claro. darle buenos alimentos. Mm. Y entonces la otra parte sería la parte emocional. Claro. O sea, la parte emocional del hígado siempre se ha relacionado con la irritabilidad. Con la ira, es el órgano de la ira. Esto es una cosa que ya desde la antigüedad ya se conoce. Sí, sí. Pero, por ejemplo, una cosa que sucede mucho cuando me viene el paciente y entonces yo veo que el hígado está pues alterado, aunque a lo mejor incluso los análisis de sangre no digan nada. Ya. O sea, podemos encontrarnos con un hígado que está funcionando mal, acá hay una insuficiencia hepatobiliar, por ejemplo, pero que no se refleje en los parámetros de un análisis. No. Esto puede pasar. Que además los parámetros siempre son variables, porque depende de laboratorios. Entonces, esto es, digamos, una falacia o es un autoengaño, porque claro, si el análisis dice que el hígado lo tenéis bien, pues venga, ya está. Pues no hay problema, puedo tomar esto, puedo comer lo otro, alcohol, café, lo que sea, sin problema, porque yo el hígado lo tengo bien. Cuidado, analíticamente puedes tenerlo bien los parámetros, pero porque no se mira todo, se mira solo una parte muy concretas. Una parte. Entonces, este hígado puede estar un poco sobrepasado, puede estar funcionando mal y las consecuencias pueden ser muy diversas, porque esto se puede convertir, por ejemplo, en problemas de la piel, problemas de retención de líquidos, sobrepeso, dolores, o sea, es que luego una vez llegan las sustancias al intestino, a través de los vellosidades intestinales, se absorben y esto pasa al torrente sanguíneo y entonces según la persona se le manifestarán unos problemas. Claro, porque aparte que ahí también no incluimos el riñón, que tiene su trabajo para eliminar y limpiar, pero si estos empiezan a funcionar mal, ¿qué pasa? Que vamos a intoxicarnos porque no llega a torrente suficiente limpia la sangre. No ha podido limpiarse totalmente y llegarán cosas que no tocan y que van a intentar salir por algún lugar, que puede ser la piel, porque la piel es una forma de eliminación. Pero entonces se habría que depurar algo, sería, digamos, prácticamente el organismo. No solamente el hígado. No, sí. Porque el problema en muchas ocasiones es que focalizamos, digamos, el culpable, focalizamos solamente un órgano y nos olvidamos de que nuestro cuerpo, nuestro organismo, es un quinto cerebro. Es un cerebro que está, los otros cerebros del segundo, tercero, primero, está todo conectado a través del sistema inmunológico, a través del sistema nervioso, sistema hormonal, está todo interconectado. Entonces, tenemos que dejar de ver nuestros órganos como piezas separadas de un coche, que si se pudieran se cambian y ya está. Pero todavía no es así. Nosotros no tenemos recambios, aunque hayan trasplantes puntuales. Sí, puntuales, pero no, tenemos que conseguir ver nuestro cuerpo como un todo organizado, de una manera funcional y entender, comprender, conocerlo mejor para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que nos pide para atenderlo, más que abortar sus manifestaciones de queja, que serían los síntomas. El síntoma pues puede ser, aunque sea molesto, es digamos la manifestación física o psíquica de un problema. Es como una alarma que suena. Puede ser molesta la alarma, ¿de acuerdo? Pero la alarma suena por algo. Lo que no es lógico es, porque suena una alarma, pues coges la alarma y la apagas sin mirar qué es lo que está pasando, porque se dispara. Entonces... Pero además, fíjate, cuando se nos dispara una alarma del coche, todo el mundo se pone en guardia. ¿Qué le pasa a mi coche? ¿Qué está pasando? ¿Le falta gasolina? ¿Se ha pinchado algo? Porque hay coches muy automatizados que te avisan de todo. Entonces te preocupa mucho porque es tu vehículo de transporte y te evitas el andar, que eso no está bien. ¿Qué pasa? En cambio, cuando empieza a sonar una alarma, aunque sea muy sutil en tu cuerpo, no la escuchas o no quieres escucharla porque no quieres saber. Y eso es todo lo contrario, porque cuando empieza a aumentar el pitido ya es urgente. Claro, porque se nos ha puesto el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, se nos ha puesto como muy difícil, porque hay mucha información, pero también mucha desinformación. De manera que es algo que las personas pues han optado por
desresponsabilizarse de su propia salud, de su propio autoconocimiento, de manera que para eso están los médicos, los terapeutas, la seguridad social y tal. Entonces, nada, pues tú simplemente vas haciendo. Haces lo que crees que tienes que hacer o lo que te viene en gana, y luego si hay un problema, pues ya buscaremos la solución. Exacto. Y ahí está, digamos, el problema, ese desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. De ahí que yo escribí el libro El Quinto Cerebro, precisamente para paliar este desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos y que tanto daño nos está haciendo, porque nos está convirtiendo en personas dependientes, personas que somos, descuidamos nuestro propio organismo, que es el vehículo que tenemos para vivir en este mundo y para hacer los trabajos y todo, y lo desconocemos. Sí, lo dejamos que no sabemos quién somos en realidad. Pero tenemos que saber, pero claro, lo que estabas contando, José María, el hecho de que nos pensemos que nuestro hígado va o bien o mal, o que nuestros pulmones tienen un problema, es porque venimos con la información que nos ha pasado la medicina tradicional. Tú sabes que la medicina naturista no trabaja así, trabaja con todo. Y cuando algo no funciona, vamos a ver por qué. Pero no vamos a mirar el hígado, vamos a mirar más cosas. En cambio, cuando tú llegas al médico y vas al médico cabecera y le cuentas una historia, él te está escuchando, pero está pensando a dónde va a enviar tu hígado, a dónde va a enviar tus pulmones, a dónde va a enviar tus riñones. Te está descuartizando por etapa. Evidentemente necesitamos, y es muy buena, la información o el tratamiento médico, el soporte médico cuando realmente haga falta. O sea, yo, por ejemplo, pues yo a mis pacientes les pido pues análisis, informes y tal. ¿Por qué? Pues porque el saber no ocupa lugar. O sea, cuanto más información tengamos, mejor. Y hay muchas pruebas clínicas que van muy bien porque nos pueden ilustrar realmente cuál es el problema. Ahora bien, hay que ver más allá, hay que profundizar un poco más. Entonces, el problema que yo decía era pues, que las personas se han convertido, porque la propia medicina se ha convertido, digamos, en un campo de especialización. En un campo que solamente los médicos, solamente las farmacéuticas pueden y están facultados para decidir y tal. Y nosotros nos hemos convertido en personas que tenemos que obedecer y seguir y sobrevivir y resistir como sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hemos convertido, la mayoría de la sociedad se ha convertido pues, en pacientes pasivos, ¿no? Un paciente pasivo que, bueno, yo acapto lo que me dicen. No sé nada. Entonces, de lo que se trata es de convertirse en agentes activos de su propia salud. Porque tenemos unas capacidades muy elevadas que no utilizamos. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene capacidades autocurativas muy importantes que tampoco utilizamos. Por ejemplo, cuando se habla del efecto placebo, pues el cuerpo, la mente es capaz de provocar curaciones que no tienen una explicación científica. No. Vale, pero son curaciones, al fin y al cabo, son curaciones que se constatan. Que se constatan, claro. Y que son tan válidas como cualquier otra. Por supuesto. Porque si yo tengo una enfermedad y me curo por el efecto placebo, a mí me da igual que sea por el efecto placebo que sea por un medicamento. Yo lo que quiero es curarme. Ojalá sea por el placebo. Eso quiere decir que no me he puesto porquería dentro de mi cuerpo y mi mente ha sido capaz de hacer un buen trabajo. Entonces, claro, lo que decía yo, falta información, porque este efecto placebo no es más que la punta del iceberg de unas facultades autocurativas que tenemos y que la psiconeuroinmunología está, digamos, cada vez tratando más digamos, y está aportando más investigaciones científicas que demuestran que muchas cosas que antes atribuíamos o se atribuían a la mente, a la fantasía, al efecto placebo, tienen una explicación científica, una explicación fisiológica, homeostática, curativa, real, totalmente real. Lo único que falta son estudios. Claro, que alguien se ponga. Lo que pasa es que me interesa mucho porque se les acaba el negocio a la mitad de la historia. Bueno, pero claro, nosotros como afectados tenemos el derecho de saber. Y por tanto, pues tenemos que de alguna manera hacer un esfuerzo para saber. El derecho y la obligación.
porque creo que es obligación nuestra Exactamente. el buscar soluciones y cuidarnos. Exacto. Entonces, claro, a más, ahora nos queda en este apartado los problemas parasitarios. Cuéntame. Ahí estábamos hablando de esos parásitos que tienen una función Sí. y que tienen un trabajo a realizar en nuestro cuerpo que está a favor nuestro. En cambio, hay muchas personas que los ponen como enemigos. Es la gran error. Sí. Pues muy bien, digamos que más o menos se calcula que tenemos como unos 1000, aproximadamente unos 1000 bichos Bien, distintos. un poquito, ¿eh? Yo creo que hay un poquito más, como Exacto. 5 millones, ¿eh? Entonces, lo que se ha visto es que precisamente para estar sano hay que tenerlos. Claro, Porque si una persona se desparasita, por decirlo de alguna manera, pues se está matando. va a perder la salud. Claro. ¿Eh? Incluso, por ejemplo, las alergias, pues hay personas, hay algunas investigaciones que han comprobado que cuanto más higiénico, cuanto sea el ambiente de una persona, cuanto menos alérgenos hayan o cosas así en el ambiente y tal, más se va a debilitar el sistema inmunológico de aquella persona. Claro, cuanto Es más decir, asépticos sean. necesitamos estas sustancias, Claro. tanto externas como internas. Entonces, esa riqueza hace que podamos, digamos, enfrentarnos a cualquier tipo de agresión o de intromisión de sustancias externas. Lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico, debido pues a la alimentación, debido al ambiente, a la contaminación, al estrés, a los problemas emocionales, se va debilitando, se va alterando y a partir de ahí el sistema inmunológico se ve superado en algunas facetas y entonces pues un alérgeno, una bacteria o un virus pues puede provocar más problemas de lo que sería deseable. Claro, ¿Vale? claro. Y entonces ahí viene, porque hay personas que piensan todo lo contrario, que piensan que hemos de estar limpitos, bien limpitos, y que no hemos de tener parásitos de ningún tipo que nos molesten. Pero a ver, ellos no molestan, si están en su equilibrio correspondiente, como decías hace un momento, tienen su función y ni te enteras que están. Nos vamos a enterar el día que nos muramos, porque cuando tenemos un cadáver delante que se está descomponiendo, realmente se descompone porque los bichitos se están alimentando y salen a la flor, ¿no? Salen a la superficie y van destruyendo este cuerpo, pero porque ellos están ingiriendo este cuerpo. Pero mientras ellos no tengan que hacer este último paso, ellos dentro de ti no hacen ningún mal. No, es que hay algunos que son, digamos, patógenos, que si crecen demasiado, Exacto, ahí tiene un problema. vale, eso de acuerdo. Pero hay otros, muchos, que son, por ejemplo, protectores. Totalmente de acuerdo. Hay otros que son inmunomoduladores. Entonces, estos a veces bajan. Y cuando bajan estos, que serían, digamos, la microbiota buena, entonces la otra, la patógena, sube. aprovecha para subir. Por ejemplo, podríamos hablar de la cándida, que es muy conocida, ¿no? La cándida que se conoce mucho más en mujeres porque vaginal, no la sé cándida qué. vaginal y tal, ¿no? Bien. Pero en realidad la cándida es uno de estos bichos, es una levadura, Sí. pero que tiene la facultad de convertirse en hongo también. Sí. Entonces tiene dos formas, ¿vale? Entonces, la tenemos todos, los hombres también, no es privativa de la mujer. No, todo el ¿Ves? mundo. Su reservorio principal, su hábitat natural es el intestino. ¿Vale? Entonces, tiene funciones como por ejemplo se cuida del equilibrio del pH de la piel o también si come restos de hidratos de carbono o dulces o azúcares mal digeridos o excesivos. Es decir, tiene las funciones. El problema no es la cándida en sí, sino qué hacemos. ¿Qué ocurre normalmente de una mujer, como hemos dicho, por ejemplo, pues que tiene la cándida vaginal, ¿no? Previamente, esta persona tiene la cándida intestinal alterada. ¿Por qué? Pues posiblemente pues porque
abusa bastante Azúcares. de azúcares, de harinas refinadas y tal. Y esto, digamos, hace que la cándida tenga más trabajo. Y que, por Está tanto, contenta, la se cándida hace está más contenta. dominante, se hace fuerte. Sí. Bueno, pero puede aguantar. ¿Cuándo se desencadena el problema? Se desencadena cuando, por ejemplo, esta mujer tiene mucho estrés, porque el estrés es capaz de disminuir o debilitar nuestro sistema inmunológico, con lo cual la flora intestinal o la microbiota buena o se debilita y entonces la otra que es oportunista aprovecha para crecer, Manifestarse incluso más. para invadir otras zonas, Claro, lo que te como puede decía hace un ser, momento. ¿no? Puede ser la vagina, la vulva y tal, Sí. ¿vale? Entonces, eh, también otro factor puede ser la toma de antibióticos. Que destruyen esta flora buena. Nada, porque esa persona toma antibióticos por una necesidad concreta, entonces, claro, le afecta que la microbiota buena pues se debilita, entonces, como tiene la cándida ahí fuerte, pues aprovecha para colonizar. Eso es como, por eso cuando te dan antibióticos actualmente en la farmacia ya van recomendando el probiótico para intentar que no se te baje tanto la flora positiva. Exactamente, ya esto ya poco a poco, afortunadamente, vamos avanzando. Lo vamos porque, poniendo como base, porque ¿no? antes no se tenía en cuenta, ahora ya afortunadamente, ya muchas farmacias, ya las propias dependientes Lo recomiendan. te lo sugieren, y eso está muy bien, Claro. por lo menos avanzamos algo. Sí, poco a poco. Aunque es algo que se sabía, pero no se hacía. Exacto. Ahora por lo menos hay un poco más de Un poco más voluntad. de información y voluntad. Exactamente. Es importante. Entonces, pero claro, hay también muchos tipos de probióticos. Claro, hombre, hay que tomar primero un probiótico que sea vivo, es lo que decimos vivo, la levadura viva, porque se la toma muerta poco. Y como siempre, tenemos que ir a unas marcas muy concretas que trabajan con esos elementos vivos. Si no, Bueno, esto en parte sí, pero en parte tampoco es del todo imprescindible, pues porque son, digamos, son organismos muy fuertes, que son capaces de enquistarse, son capaces de estar inactivos renacerse. y luego activarse. Luego prefiero activos. Yo normalmente los prefiero Sí, activos. perfecto, pero además hay muchos. Sí, sí, en el mercado hay muchas cosas. Entonces, a lo mejor encontrarás unos que son activos, que solamente son unas cepas concretas, luego puedes haber otras cepas distintas que necesites de tipo bien que no están vivos, pero es igual. Bueno, no tengas tanta. Si hay mucha cosa, hay que testar. Hay que testar. Que no seas tan radical. Y esto, aprovechando esto, en ese sentido, la radicalidad en cualquier aspecto es algo que yo aconsejo no tener. O sea, se pueden tener las ideas claras, pero no radicalidades o no obsesiones. Porque hay personas que se son obsesionan. obsesivas. Hay personas que se obsesionan con algo. Exacto. Y a lo mejor se obsesionan con algo potencialmente bueno, positivo, pero que debido a la obsesión luego se pasan de frenada. Ya. Entonces, pero bueno, no estás hablando por mí. Hay que buscar no estás hablando por mí. En equilibrio. No estás hablando por mí. Sí, no, pero por ejemplo hay personas que tienen problemas y hacen unas dietas draconianas. Hacen unas dietas draconianas que bueno, pues se quedan en los huesos y no mejoran. No. Una cosa es que hagas un tratamiento, hagas una dieta controlada puntualmente para un tema durante un tiempo y que luego eso mejore, vale. Pero si una persona está haciendo permanentemente, durante un tiempo excesivo, dietas incompletas o inadecuadas, y tratamientos puede ser continuados, peor el remedio que la enfermedad. Claro, y tratamientos continuados por una causa y por un problema, y que son reiterados y que ves que en vez de mejorar vas hacia atrás en momentos puntuales, pues hay que buscar aún más profundamente, no solo un tratamiento que está haciendo un tratamiento para algo, sino buscar su parte psicológica, claro. Porque esto está alterando todo el sistema. Exacto. Ahí vamos, digamos, a la parte que yo trato psicológicamente, intentando buscar realmente aquellos comportamientos, aquellas actitudes,
aquellas pautas o traumas incluso que puede tener la persona para empezar a modificar ya desde el inicio, porque ha sido todo esto lo que ha ido propiciando llegar a la situación. Ese momento, claro. Entonces hay que recular un poco para entender qué es lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, cuando te hablaba del hígado, que el hígado un órgano que se relacionaba con la irritabilidad y tal, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, yo tengo personas delante que me vienen por primera vez, me dicen 4 cosas que les pasan, o hago un test de intolerancias, por ejemplo, y veo que el hígado está un poco alterado, aunque analíticamente no salga, y yo le digo, le pregunto, ¿tú eres una persona que te coge de vez en cuando un pronto, una irritabilidad, una explosión? Dice sí. Y lo adivino 100% siempre. Cuidado, no es que haga adivinación. No es la lógica. Es algo lógico. El hígado y el cerebro, el primer cerebro, están íntimamente ligados. De manera que ocurre que la persona tiene un problema en el hígado que no es consciente, pero hay como una tensión, hay como un malestar permanente que hace que la persona esté como tensa. Y entonces, en una situación que a lo mejor no tiene importancia, alguien le dice algo o pasa algo, aquella persona salta de manera desproporcionada y la otra persona se queda allí con un palmo en la nariz, pero que no te pasa, nada. tampoco hay para tanto, ¿no? Claro. Es inconsciente. Sí. Entonces, porque está el hígado cargado, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, estas personas que tienen el hígado así un poco más debilitado, si se enfadan, se irritan, hacen daño a su hígado. Claro. Por tanto, lo que yo aconsejo en estos casos, si eres una persona con irritabilidad, con prontos y tal, busques la manera de relajarse, de tranquilizarse, de controlar, de dominar más estos episodios, porque cada vez que explotas, estás haciendo daño a tu hígado. Y luego, si el hígado no funciona bien, todo se va a repercutir en el intestino. Claro. Y luego, si el intestino no funciona bien, puede repercutir luego en el resto del cuerpo. Claro. Es una cadena que no acaba. Claro. Y entonces, en lo que decíamos de los parásitos y tal, pues la parte emocional es súper importante. Muy importante. Porque muchísimas personas aguantan y aguantan y aguantan el dolor, aguantan problemas de estrés y tal, y entonces pues ocurre que concentran esta tensión, esta preocupación en la parte estomacal o intestinal. Claro. Entonces, ahí está la historia, que tratamientos se pueden hacer, acompañamientos y tal, pero sobre todo la parte emocional es muy importante. Muy importante. O sea, cualquier tipo de enfermedad o de trastorno hay que ir a buscar las raíces, siempre, tanto por ser nutricionales, sí, de hábitos de salud, como la parte emocional, los comportamientos psíquicos son fundamentales. Y esto es una cosa que se deja de mirar. Bueno, para eso te tenemos aquí, José María, para que nos lo cuentes, para que informes y para que pases esto a toda la gente que poco a poco vaya despertando y vaya entendiendo el funcionamiento propio de su cuerpo y de su persona, ¿no? Y estamos ahí para servir, para explicar, para que la gente se dé cuenta de que en vez de apagar esa alarma, ponga atención y busque la información y busque el tratamiento correcto. ¿Sí? Exactamente. Ahí eso es muy importante. Así que bueno, el tiempo nos está agotando. Nos está diciendo que aquí lo vamos a dejar hoy. Creo que podríamos estar hablando, bueno, pues mucho, muy largo y tendido con los parásitos, con los intestinos, con muchas cosas, para que la gente comprenda. ¿Sí, José María? Exactamente. Todo lo que tengan dudas o preguntas pueden dirigirse a mí. Mi web es josemariaguillén.com y bueno, pues yo estaré encantado de ayudarles. Muy bien, para eso lo traigo, para que nos ayudéis, para que nos eche una mano en la gente, en el personal. Muchas gracias por escucharnos, por asistirnos, por estar al otro lado y nos esperamos la próxima semana, que habrá mucha más información y cosas interesantes que contar, ¿verdad que sí? Algo que también preocupa mucho a la gente. Sí. Estoy segura que os va a interesar, así que nos despedimos por hoy y hasta la próxima semana, aquí estaremos. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Luego.